Hola, buenas para todos. Mi nombre es Luisa Gudelo y hoy quiero invitarlos a hacer un recorrido profundo, humano y súper necesario por las memorias, las luchas y las resistencias de las mujeres indígenas, negras y campesinas de nuestro país. Mujeres que han tejido una vida desde el dolor, la resistencia y sobre todo desde sus territorios. Eh, Quisiera empezar un poco conversando sobre el contexto del caso, y es que estas mujeres viven en la intersección de múltiples devenires, de múltiples identidades, ¿cierto? Cuando digo esto es que me refiero a mujeres que pertenecen a comunidades étnicas y que viven en contextos rurales y que además asumen diferentes roles y estatus dentro de sus propios territorios y contextos. Estas condiciones, digámoslo así, no solo definen su vida cotidiana, sino que también las múltiples formas, digamos, de exclusión que enfrentan a diario en su cotidiano estas mujeres. Porque, bueno, pensemos esto desde lo histórico, en tiempos atrás, y es que estas mujeres siempre han tenido un papel central y muy importante dentro de cada una de las comunidades que habitan. ¿Cierto? Han sido lideresas, han sido guardianas de la tierra, han sido la madre cuidadora y proveedora de alimentos y de ropa, han sido las cuidadoras de la vida. Pero también, tristemente y lamentablemente, no solo en nuestro país, sino digamos que en todo el territorio, en todo el mundo, han sido unas víctimas sistemáticas del conflicto armado. ¿Cierto? Y esto me da pie para que conversemos un poquito de lo que ha pasado con este tema de la violencia sexual como un arma de guerra para este tipo de mujeres. Y es que, pues, uno de los capítulos más dolorosos que vivimos en nuestro país y en muchos países también latinoamericanos es que el uso de la violencia sexual ha sido exacerbado, ¿cierto? Ha sido usado como un arma de guerra. Y aquí en esta diapositiva, como lo nombro, más de 14.000 mujeres han sido reconocidas como víctimas. Y bueno, eso es lo que tenemos de conocimiento, que pues el reconocimiento oficial, pero como pasa incluso cuando se es mujer y no se tiene, digamos, el rol o la participación en una etnia específica, hay muchas que permanecen en silencio. Entonces hablamos de 14.000 que, digamos, han sido oficialmente reconocidas como víctimas, pero pues no sabemos qué otra cantidad de mujeres están sufriendo esta violencia sexual. Y bueno, y esta violencia sexual no ha sido solo en contra de sus cuerpos, no. Considero que con lo que hemos trabajado en el curso, pues evidencia el día a día una violencia contra las culturas, contra su identidad, contra sus costumbres, contra su identidad y su dignidad. El racismo, el estereotipo, la impunidad, digamos que son algunas de las muchas barreras enormes con las que nos podemos topar para que, en el caso de estudiar esta población y los como las barreras que hace imposible que estas mujeres accedan como a una justicia. Y bueno, no solo hablando de esta violencia como arma de guerra, sino una violencia que ha sido estructural, permanente, y constante, ¿cierto? Y como lo decía ahorita, no solo en el cuerpo, sino que aquí lo nombro otra vez, que no es solo lo físico, porque hay unas violencias que se han perpetuado, que están estructuradas y, digamos, de alguna manera normalizadas o institucionalizadas. Y dentro de esas podemos nombrar el desplazamiento forzado, pues por ejemplo, que ha arrancado a muchas de estas mujeres de sus tierras ancestrales y de sus territorios de origen. Y esto se suma a una triple discriminación, por así decirlo, porque son mujeres, porque pertenecen a una etnia y porque además de eso están en unos territorios rurales, están en las periferias. Y todo esto, de alguna manera, las violenta porque limita su acceso a los derechos básicos como la salud, como la educación, como la participación política y el acceso a la cultura en general. Y de ahí la más grande discriminación proviene del Estado, de estos procesos institucionales que en lugar de ser un aliado muchas veces han sido un muro, una barrera que no ha permitido una profunda
valoración o reconocimiento de estas mujeres como víctimas colectivas, ¿cierto? De alguna manera esto lo que hace es que las invisibiliza, y no solo a ellas, sino a todo lo que las compone, a sus experiencias muy particulares. Y estas rutas institucionales, pues de alguna manera siempre resultan complejas, burocráticas y están fuera de leer y de entender sus realidades y su contexto. ¿Cierto? Esta discriminación institucional, de alguna manera considero que ha generado una gran desesperanza, una gran desconfianza hacia el Estado y obviamente a todos sus instrumentos, herramientas, mecanismos y personas que están allí. Pero algo bonito de todo esto y admirable es que estas mujeres no se quedan solo como en estas vulneraciones, sino que están constantemente en algo poderoso y es la resistencia. Y bueno, quiero detenerme aquí y destacarlo como algo muy lindo porque estas mujeres, a pesar del dolor, a pesar de todo lo que han tenido que sufrir, mover, luchar, están ahí, no se han rendido. Siguen, como dicen por ahí, dando la batalla, dando la lucha. Y para eso han creado redes como la Ruta Pacífica, como la Red de Mariposas, que la verdad son admirables porque son como unos verdaderos faros de luz, unos verdaderos faros como de esperanza de esta población. Y bueno, esto ayuda de alguna manera a transformar lo que se ha venido dando como una práctica tradicional frente a la vulneración. Por ejemplo, el trenzado del cabello o la partería en actos de memoria, en actos de sanación colectiva. Y creo que esto aquí nos mezcla un poco con su identidad y con sus narrativas y es loable porque de alguna manera se están reconstruyendo en ese tejido social, en esa posibilidad de justicia, en esa posibilidad de dignificación de la vida y de lo que ellas son, saben y poseen, ¿cierto? Y bueno, el impacto social es grande porque pues no podemos obviar o ignorar todas las secuelas que han sufrido a través de todos estos años. Estas mujeres aún hoy, que no debería ser, siguen viviendo en condiciones de pobreza, en condiciones de vulneración, en condiciones de exclusión que son muy tristes y muy alarmantes, ¿cierto? Yo creo que siguen cargando con unos traumas profundos, con unos elementos culturales y unos duelos no sanados, con unos exilios internos y externos muy complejos. Y bueno, aún así, lo que me parece súper lindo es que aún así siguen siendo las que cuidan. O sea, ese rol femenino, ese rol de cuidar, de ser madre, se mantiene vivo. Porque pues aún así siguen trabajando, sosteniendo a sus familias, siendo pilar de sus comunidades. Podríamos decir que de alguna manera se convierten en un motorcito invisible que moviliza el país. Y bueno, sin parar las amenazas, porque pues no podemos hablar en pasado, pero aún el conflicto en Colombia persiste en muchos territorios con mayor ahínco, ¿cierto? Y estas mujeres que han sacado la cabeza y que se han arriesgado a ser líderes siguen siendo perseguidas, amenazadas, silenciadas, por resumir el montón de situaciones a las que están expuestas. Hay una urgencia inherente, importante, y es que estas mujeres necesitan protección, necesitan acompañamiento, necesitan como una cooperación, una solidaridad en el buen sentido de la palabra, porque si ellas caen, siendo las cabezas, pues sus comunidades también se ven afectadas y también podrían caer, ¿cierto? Necesitamos de verdad un compromiso real con su seguridad, y no solo su seguridad, sino la de sus territorios. Y para ello una propuesta pública es importantísima. Pues, ¿cómo qué se puede hacer? Pues una política pública que realmente reconozca a estas mujeres como unos sujetos colectivos, con derechos diferenciales, importantes, fundamentales, para fortalecer los apoyos psicosociales, para garantizar el acceso a una justicia que respete lo que son, su identidad, su cultura, sus experiencias, sus devenires rizomáticos, porque además tienen un montón de roles dentro de su comunidad, y brindar esta protección debe ser un instrumento, no es un instrumento, una acción efectiva como defensa de sus derechos humanos. Esto implica pues obviamente acciones concretas.
Si bien es importante las rutas de denuncia, yo creo que estas deben ser culturalmente pertinentes, que hablen incluso su idioma simbólico, verbal, literal, corporal, ¿cierto? Que incluya los saberes ancestrales en los procesos de reparación. Y es muy importante fomentar también y mantener estos liderazgos en espacios donde realmente tengan voz y voto, donde sus decisiones sean importantes y donde su voz sí tenga posibilidad de estar en el centro y de ser escuchada. Bueno, el tema es amplio, es emocionante, pero para despedirme, como conclusión o para cerrar, quisiera dejar un mensaje, y es que estas mujeres indígenas, negras, campesinas, no solo son víctimas, ¿cierto? Porque no nos podemos quedar solamente en eso, sino que tenemos que pensar en que ellas son unas constructoras de paz, de memoria, de futuro, de identidad, de cultura, ¿cierto? Necesitamos nosotros como sociedad institucionalizar un enfoque interseccional. Pues es que no sé, tiene que permitir todos los interseccional, intercultural, que reconozca estas múltiples identidades y que garantice unas condiciones dignas de vida para estas mujeres. Y sobre todo, creo que necesitamos fortalecer su memoria colectiva y nuestra memoria colectiva, que sea una memoria que resista, que sea viva, que nos brinde esperanza, que nos teja nuestra sociedad y que nos permita construir un camino real, efectivo y acorde hacia una justicia. Bueno, muchas gracias.